Hola, Juan de Dios, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí. Por fin te hago la entrevista yo a ti, que hace mucho que lo tenemos planificado esto. Dime, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal ante la situación actual que estamos viviendo como el coronavirus? ¿Cómo te está afectando a ti en el día a día? Bueno, la verdad es que me está afectando a nivel de que te haces más fuerte, ¿no? Porque de alguna forma es una prueba realmente, ¿no? Eh, no sabemos lo que va a pasar, es un absurdo estar calentándote la cabeza con pensamientos negativos porque realmente no sabes lo que va a pasar, nadie lo sabe, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a vivir sufriendo hasta que llegue el momento? Y si no pasa nada, has perdido el tiempo tontamente y has generado un estrés que seguramente le afectará más para que cojas cualquier tipo de enfermedad que para disfrutar. Y entonces, igual, y si pasa lo que tenga que pasar, pues pasará, nos enteraremos en ese momento y en ese momento tendremos que poner la solución. Pero ahora es un absurdo estar amargado de aquí hasta allá, ¿no? Esa filosofía me encanta porque realmente vives el día a día, eres un pensador, eres un buscador, eres autor de un libro Ciencia y Conciencia, que me parece maravilloso y ahora te pediré que hables de él. Eres director del programa, bueno, del grupo de La Verdad Te Hace Libre, llevas una revista que se llama Rebirthing y la verdad es que haces un montón de cosas, eres un buscador, pensador, has hecho un montón de cosas en tu vida para saber el porqué de las cosas, ¿verdad? Y sobre todo la pregunta clave que es, ¿hay vida después de la vida? Bueno, la verdad es que, bueno, ha habido mucha evolución porque cuando una persona se hace preguntas vienen muchas respuestas, eso te hace crecer, te hace cambiar las preguntas y así, sin darnos cuenta, vamos evolucionando. Desde que escribí el libro hay algunas cosas que ya he de añadir. De hecho, lo he dividido en tres y estoy haciendo la primera parte para Amazon, ¿no? Y curiosamente, mira, casualidad entre comillas, lo he titulado, es una trilogía, va a ser una trilogía en Amazon, y lo he titulado La muerte, esa gran mentira, ¿no? Eh, Fíjate, mi opinión personal, ¿no? No existe, pero ahora voy a hablarte como a mí me gusta, porque podía haberle preguntado al vecino de abajo qué piensa de la muerte, ¿no? Pero le pregunté a la ciencia, me parecía más fiable, ¿no? Entonces, la diferencia entre la ciencia tradicional, hago este pequeño inciso, y la ciencia, la nueva ciencia, por decirlo así, es que la ciencia tradicional viene por inercia de hace siglos, 3 siglos más o menos, y no ha cambiado, ¿no? De alguna forma sigue en sus 13, desde Descartes, en el que hizo la dualidad, él estudiaba solo el área de la ciencia y la catalogaron como lo que se puede percibir con los 5 sentidos, y el resto, pues la filosofía y los religiosos se encargaban de estudiar el resto, ¿no? Con lo cual, si te das cuenta, Descartes, sin darse cuenta él, porque no lo pretendió, hizo una división y generó el estudio materialista de las cosas, ¿no? Apartó el espíritu, que se encargasen otros, y generó el estudio materialista. La ciencia tradicional se basa en el estudio materialista de las cosas y sigue con su inercia esa, ¿no? Pero luego llega la cuántica, a primeros de siglo, ya Sigmund Freud y Carl Gustav Jung les dicen a la sociedad, ojo, que oye, eso de estudiar solo lo material es un error. ¿Por qué? Porque el ser humano son dos partes, ¿no? Tiene el consciente y el inconsciente, o el consciente y el subconsciente, o el consciente y el inconsciente colectivo. En fin, pero hay dos partes diferenciadas, ¿no? Luego, casualmente, 20 o 30 años después de ellos, la cuántica realiza el ensayo del efecto observador. Se conoció por el resultado, fue tan importante el resultado que realmente se conoció por el resultado, cuando en realidad el experimento se llamaba de la doble rendija o doble ranura, ¿no? Entonces ahí simplemente es un comentario para que os deis cuenta, ¿no? Quien quiera creer que crea y el que no quiera creer que no crea, ¿no? Fijaros, estaban lanzando energía, fotones o electrones contra una pantalla para ver el resultado, y luego, como vieron que habían resultados un poco extraños, dijeron, vamos a poner una cámara delante para ver qué pasa, ¿no? Y entonces, curioso, cuando había un observador, el electrón al llegar a la altura del observador se convertía
en una partícula material, de materia, y hacía una trayectoria completamente inesperada. Entonces, se dieron cuenta de eso, empezaron a hacer pruebas y se dieron cuenta que lo observado, que fue el resultado final, lo observado depende del observador. Exacto, ese reportaje lo vi yo y era súper interesante como lo dijeron. La verdad es que es un tema que me interesó mucho y me llamó mucho, mucho la atención. Claro, a raíz de eso, date cuenta, dijeron, oye, lo observado depende del observador. Luego, para postres, Einstein, con su teoría de la relatividad, si descubrís, os gusta jugar con fórmulas, porque parece que a la gente no le gusta mucho, pero bueno, si os gusta jugar con fórmulas, si despejáis de la fórmula de Einstein la masa, resulta que la masa es igual a una energía partido por una velocidad. Todo lo que se mueve y es energía se llama vibración y vibra a una frecuencia, ¿no? La que sea, ¿no? Entonces, Einstein demostró que somos materia igual a vibración y no se puede quitar uno porque desaparecería el otro. Claro. Entonces, la cuántica, en base al efecto observador y en base a la fórmula esa, enunció que somos materia y energía a la vez. Luego, la materia se reincorporará a la materia de la que está hecha la vida cuando se desgaste, pero la energía, y vuelvo a la ciencia, no a la cuántica, a la ciencia tradicional, que aún acepta ese principio como real, Lavoisier dijo que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. O sea, que el ser humano tiene una parte que se desgastará y se quedará aquí y se reincorporará con la materia de la que está hecha la vida, pero hay otra parte que es del ser humano que ni se crea ni se destruye, que simplemente se transforma. Exactamente. Y mira si es curioso. Ahora yo hago la pregunta. Oye, al final van a tener razón las culturas estas ancestrales que hablaban de que había un archivo acásico, o sea, un sitio donde está toda la sabiduría de toda la gente que ha pasado por la Tierra. Pues sí, porque si la energía ni se crea ni se destruye, tiene que estar en algún sitio. Yo creo que realmente un pequeño inciso, yo creo que ya los egipcios nos daban mil vueltas, porque nosotros seríamos incapaces de construir lo que construyeron ellos cuando ni siquiera en teoría no sabemos cómo lo hicieron, ¿no? Hay muchas teorías al respecto. Y realmente yo creo que tiene que haber habido una humanidad anterior a nosotros que era muchísimo más evolucionada que nosotros. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos la inercia del colegio, la inercia de la escuela, la inercia del aprendizaje humano, ¿no? Que dices que si hoy han pasado 70 años desde el principio, hoy sé más que antes. Y lo aplican a todas las culturas y eso no es cierto. Hay culturas que han pasado por la Tierra, se dice que coinciden con las 7 glaciaciones, o sea, 7 desapariciones de culturas que por el clima al final desaparecieron. Y volvieron a crecer, volvieron a hacer, así que 7 veces, ¿no? En 7 veces no hay ninguna cultura que fuese más evolucionada que la nuestra, que cuesta encontrar personas inteligentes. Yo creo realmente que no somos nadie y que desde aquí tiene que haber algún planeta, alguna dimensión que nos tiene que estar viendo y tiene que hacer así, pensando, pero ¿cómo pueden destruirse de esta manera los seres humanos cuando lo tienen todo? Es que realmente yo tengo la esperanza de que tiene que haber habido algo más inteligente que nosotros, porque si no, realmente es un poco desesperante. Sí, realmente tiene que haber habido algo más, y lo hay, me refiero. El ser humano es extraordinario, simplemente. Sí. Lo que pasa es que nunca nos lo han contado y nunca nos hemos parado a pensar si realmente lo somos o no. Pero el ser humano es un ser extraordinario. Ahora la ciencia está, fíjate con un detalle muy tonto, como la tecnología ha evolucionado barbaridades, pero la educación familiar no. Y ese es el desencaje, ¿no? O sea, seguimos siendo educados como hace un siglo, pero la evolución de la tecnología ha sido brutal. Hay avances tecnológicos impresionantes. Pues se ha podido medir de alguna forma la biología del ser humano, y en el ser humano, en un segundo, se produce una reacción bioquímica por cada célula, o sea, son 2 billones de reacciones químicas por segundo. Y eso es
de un ser extraordinario. O sea, Claro que sí. eso no lo puede hacer cualquier ser, ¿no? Es que Entonces, imagínate, yo creo, perdona, es que creo que realmente nuestro cuerpo es mucho más inteligente que nosotros. O sea, pues lo hace solo. Es que sí, las sí, 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 células sí, tienen vida propia, son mucho más inteligentes que nosotros. sí, si eso depende de alguien, por decirlo así, ¿no? Si toda esta estructura y funcionamiento depende de algo o de alguien, la verdad es que es un genio, porque si a nosotros personalmente nos dejasen solo las pulsaciones del corazón, que las llevásemos 2 o 3 segundos, no aprobaría el examen nadie, pero bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, y cuéntame, todo este conocimiento, que eres vamos, como un diccionario de conocimientos, lo has plasmado en un libro, ¿verdad? Bueno, Sí, te lo digo yo, aquí está el sí, libro. ciencia y conciencia, pero como las letras son muertas, es un decir, ¿no? Por fin Y he corregido todo, absolutamente todo. buenas noches. Buenas noches. Os pedimos, muchas gracias por entrar. Os pedimos que por favor apaguéis los Zooms, ¿vale? Al final de la entrevista hacemos una ronda de preguntas, ¿ok? Muchas gracias. Sí, No apaguéis los Zooms. Dios, ahora, los micrófono. micros, los micrófonos, sí. Micrófono, por favor, que el vivo en directo me hace tener equivocaciones. Encantados de que estéis aquí. Al final de esta maravillosa entrevista que le estoy haciendo a mi amigo Juan de Dios, haremos una ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Gracias. Pues bueno, digo que el libro está hecho y el libro, como es una cosa fija, pues, pero el ser humano evoluciona, ¿no? Y entonces hay algunas cosas que ya me hubiese gustado incluir, pero no los incluí porque entonces no las conocía, ¿no? Pero realmente es apasionante cuando empiezas a estudiar el propio ser humano y la capacidad que tiene, ¿no? Porque en base a la cuántica, si somos materia y energía a la vez, es evidente el camino del despertar, ¿no? Cuando nos vemos en el espejo solo vemos la parte de materia, ¿no? Entonces, pero no somos solo eso. O sea, ¿quién es la otra parte? ¿Qué es la otra parte? ¿Cómo funciona la otra parte? Etcétera, etcétera. Y ese es, de alguna forma, es el camino que el ser humano viene a hacer, digámoslo así, ¿no? Se identifica tanto con la parte material que pierde el contacto con la parte espiritual o la parte energética, por decirlo así. No me gusta decir espiritual porque enseguida se identifica con cualquier corriente ideológica. No, digo energética, ¿no? Como dice la cuántica. Entonces, si somos materia y energía a la vez, está claro que yo en un espejo solo veo la materia. Luego, ¿y qué es? ¿Quién es? ¿Qué poder tiene? ¿Qué cualidades? Etcétera. Es apasionante, en serio. La verdad que sí. Y llevas muchos años, ¿no? Investigando. Explícame un poco cómo has llegado a empezar a investigar sobre todo esto. Bueno, te cuento la parte triste, la parte... Bueno, te cuento todo, vale, sí. Cuéntalo todo. No sé por qué pues tenía yo 16, 17 años y bueno, empecé a salir ya, dejé la educación de mis padres, me fui a vivir solo y empecé a encontrarme con la vida y con los primeros trabajos y todo eso, ¿no? Y me acuerdo un día en concreto que estaba en un taller, trabajaba en un taller de bobina eléctrico, en mi profesión, y me acuerdo que miré al trabajador, éramos dos, era un taller pequeñito, yo estaba de pruebas, estaba aprendiendo. Y me acuerdo que lo miré, era un hombre ya con 64, 65 años, aparentemente muy mayor, mucho más mayor que los de ahora 64, será porque los vemos con otros ojos, pero bueno. Y lo vi y digo, ¿y esto tiene que ser toda mi vida hasta que me jubile? ¿Esto? ¿Así? Y entonces me sentí tan frustrado, me sentí tan desengañado, me sentí tan... Dije, esto no es para mí. De verdad, si esto es esto lo que hay, esto es una verdadera... Y me voy. Y me voy. Y sí, lo planifiqué todo, o sea, lo diseñé todo, pero me voy, quiere decir, me voy de esta tierra, me voy de este plano, ¿no? Y lo diseñó todo y llegó a un punto en el que pocos días, no sé si serían pocos o muchos, pero me refiero cerca, algo me apabulló, ¿no? Fue como una certeza, ¿no? No se puede decir voz, no se puede decir, fue como una certeza, ¿no?
de repente sentí, o no puedes hacerlo, eres libre. Fue la primera vez que entendí eso del libre albedrío. Eres libre. Nadie está pendiente de lo que vas a hacer. Y si lo haces, fantástico. Y si no lo haces, fantástico. Nadie te lo va a tener en cuenta. Pero no te puedes ni imaginar la barbaridad de experiencias que te vas a privar simplemente por hacer esto. Qué bonito, ¿no? Que te llegara Fíjate. ese mensaje. Sí, sí. Y además lo sentí de esta forma. Yo tenía novia, que es mi mujer actual. Bueno, la de siempre. Y digo actual, pero bueno, para no llevarnos a malentendidos. Es mi mujer. Muy simpática, muy guapa, muy buena persona. La conozco y la verdad es que enhorabuena. Pues yo tenía novia y entonces de alguna forma sentí eso, ¿no? El no podría verla más, de alguna forma si nos casábamos, si teníamos hijos, etcétera. Todas esas experiencias me iba a privar de ellas, ¿no? Y entonces me quedé así apabullado, completamente apabullado, no sabía qué hacer y de repente me vino otra certeza otra vez, pero de eso que dices, no, nadie me lo tienes que explicar porque es cierto, es verdad, ¿no? Y fue, es cierto, la vida no es como te han contado ni como te imaginas, es muchísimo más. Y tú eres mucho más de lo que se ve en un espejo, pero lo vas a tener que comprobar por ti mismo. Y tendría 17, 18 años y empecé. Yo he sido una persona normal, trabajos normales y tal, pero todo mi hobby, toda mi inquietud era descubrir qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y fue, en un principio, no fue un hobby, fue una necesidad, porque si no encontraba ninguna razón me iba. Entonces fue una necesidad. Y cuando empecé a investigar y empecé a ver, me di cuenta que el ser humano es extraordinario y es el gran desconocido, ¿no? Digámoslo así, fíjate, te voy a hacer una expresión que mucha gente igual le viene nueva y no la entenderá, ¿no? El ser humano, como la película Avatar, el ser humano para poder experimentar aquí tiene que utilizar energía de aquí. No se puede, no puedes oír una radio si no estás sintonizado en la misma frecuencia, en la misma emisora. No la puedes oír. Eso cualquiera lo entiende con el ejemplo de una radio, ¿no? Si quieres oír una emisora, te has de ir a la frecuencia que emita para... Pues aquí en la Tierra pasa lo mismo. Para poder experimentar en este planeta, en esta vida, tienes que tener algo que identifique esa frecuencia y estés en ese nivel. Y con ese nivel puedes experimentar. Entonces, el ser humano coge ese avatar, que es este cuerpo físico, y se encaja con la energía. Hasta tal punto que pierde la noción de la energía y entiende que es el avatar. Y pierde el contacto con el avatar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no somos la energía, ¿no? O sea, no somos el avatar. Lo que vemos en el espejo es el vehículo que estamos utilizando. Exacto. Pero nos hemos identificado tantísimo con él que realmente ya no somos otra cosa, somos él, ¿no? Pero realmente, por eso entiendo ahora el libre albedrío completamente, ¿no? Si tus hijos se ponen a jugar con muñecos de plástico y de repente dice uno, te voy a matar, no sé qué, y mata al muñeco de plástico, pues tú qué dices, pues déjalos que jueguen y ya se apañarán, ¿no? Claro, es que solo vamos a perder el vehículo físico. Claro. No va a pasar nada más. Pero claro, el que solo entiende que es vehículo físico piensa, oh, fíjate, una de las grandes problemáticas de la humanidad con respecto, en relación a todo esto, con respecto a la vida física como la hemos llevado hasta ahora, es el pensamiento y el sentimiento que yo soy esto y cuando se acabe esto, se acabó. ¿Por qué? Porque inmediatamente surge el sentimiento de, bueno, para una vida que vivo lo reviento todo y el que venga detrás que arree. Sí, es así de sencillo. Si la persona supiese que va, como cuando estás en el hogar, ¿no? Me voy a trabajar, pero luego cuando vuelva tengo que volver al hogar. Habrá que tenerlo en condiciones para cuando vuelva, ¿no? O sea, son pensamientos, y entonces hay personas que se pasan la vida intentando no morirse, pero no viviendo. Exacto. Exacto. Realmente me parece muy interesante lo que estás diciendo porque es como si cuando tú dices que la energía se cree que es el avatar, es algo que me ha recordado como es que hemos perdido la conexión con nuestra divinidad, con nuestra energía, con nuestro yo superior
Y si realmente todos tuviéramos esta reflexión, este mirar al interior y supiéramos que somos mucho más que este cuerpo físico, yo creo que automáticamente viviríamos en un mundo mejor, ¿verdad? Si ese ser humano extraordinario saliera a la luz. Evidentemente, de hecho si estudias un poco el ser humano, el cuerpo físico, por qué razón el cerebro está partido en dos, ¿no? El lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. ¿Qué sentido tiene eso, no? Pues es muy fácil. Así, a grosso modo, un lóbulo lleva la parte material, el presente, lo puramente físico, y el otro lóbulo lleva lo energético. El lóbulo, la parte de lo físico, habla tanto y charra tanto que no podemos escuchar el otro lado, que es muy tímido, muy callado, muy sencillo, pero que es el que lo sabe todo. Exactamente. ¿Entiendes por qué en todas las filosofías se decía practica el silencio? Ora, reza, medita, haz lo que sea, pero haz el favor de acallar un poco la parte del niño chillón, que es la materia, para poder encontrar qué has venido a hacer aquí, para qué estás viviendo, para tener respuesta a todas tus preguntas. Sí, la verdad es que ese niño chillón, ¿no? Que es que yo lo identifico con el ego, que es ese el que representa todos los miedos, que representa todo lo contrario al amor, ¿no? O sea que todo lo que no es el amor genuino, que es nuestra esencia, que es nuestra energía, es el ego, el niño chillón ese, ¿no? Entonces yo muchas veces le digo como ejemplo a mis clientes, les digo, imagínate que vas al gimnasio. Entonces, si tú vas al gimnasio, tú ya eres consciente de que no vas a tener un cuerpo 10 en un día. Pues con la mente, para callar a ese niño chillón y escuchar lo que hay realmente detrás, pues habrá que entrenarlo, pero un poco a la inversa, ¿no? Pues ser pacientes y llenar nuestros pensamientos, que realmente somos nosotros los que mandamos sobre nuestros pensamientos, y no al revés, llenarlos con cosas positivas, con afirmaciones, desbloqueando miedos, y todo esto tan maravilloso que estamos viviendo tanta gente, como tú y como yo, para realmente despertar nuestra conciencia, ¿verdad? Sí, realmente, si yo le dijese a la gente, pues así, sencillo, bueno, tú has creado tu vida hasta ahora y la seguirás creando siempre, porque es un privilegio que tiene el ser humano. Y la has creado desde el inconsciente o desde el consciente, pero la has creado tú. Tú eres el único responsable de tu realidad y tú la creas a través de tus pensamientos y las emociones. ¿Me explico? Sí, sí, realmente es así, ¿no? Y salir un poco del victimismo, ¿no? Porque realmente sí que hay cosas trágicas que te pueden pasar en la vida, pero si tú encima entras en el victimismo, lo único que haces es empeorarlo, es la energía que le metes a eso, ¿no? Tú puedes enfocarte, por muy trágico que haya sido algo, puedes enfocarte en lo bueno, en lo bonito, en lo que tienes y realmente ser consciente que tú eres la persona que tienes que tomar la rienda de tus vidas. Sí, mira, antes de que se me pase, porque he querido hacer una aclaración, mira, el que de alguna forma esto del cerebro no le haya sonado así y le haya sonado chino, hay una conferencia en TED, a tomar nota si queréis, se llama Un derrame de iluminación, de Jill Bolte Taylor. Es una neuroanatomista, una neuróloga que tuvo un ictus, y entonces a ella tuvo la gran suerte, la gran suerte de que el lado del cerebro que se le silenció fue el lado físico, el Qué bien. niño chillón. Y entonces ella tuvo la opción de poder ver las dos partes. Durante el día veía el lado chillón y cuando entró en el ictus veía el otro lado, ¿no? Y veréis, las conclusiones que ella tiene son espectaculares. Os animo a que veáis, la busquéis en YouTube, porque Ajá. entonces entenderéis lo que yo os he contado, ¿no? Repite otra vez el nombre, por favor, para que todos lo escuchen. Jill, lo voy a decir deletreado, ¿no? Se llama Jill, Jill, Bolte, tal como suena, Taylor. Muy bien. La buscáis en una conferencia de TED. Uh-huh. Y la conclusión es lo que tú has dicho, dice, de ella, dice, podemos ser, tenemos la elección de ser
una neuróloga, fulana de tal, con no sé cuántos títulos y no sé qué, tantas carreras. Dice, podemos ser uno con todos. Tú eliges. Realmente es así. Oye, ¿y dónde se puede comprar este libro tan maravilloso que has escrito con una dedicatoria que hoy he vuelto a leer, que me gustó mucho? Para Cristín, me encanta cómo me veo, cómo me siento y cómo vibro cuando estoy en tu presencia, con todo mi cariño. Es tan bonito y tan real. Realmente es que depende mucho de la vibración de la persona con la que estés y eso te hace sentir de una manera u otra, ¿verdad? Sí, realmente sí. Yo creo que, fíjate, una de las cosas que más me gusta es el saludo, el abrazo, el contacto, ¿no? Y no he visto aún ningún saludo tan bonito como este, ¿no? Que dice, te veo. Sí, exacto. Refiriéndose a, veo tu cuerpo físico, pero veo más allá, te veo. Soy consciente de tu presencia, ¿no? Sí, sí. Realmente. Pues muy bonito. Y entonces este libro se puede adquirir, ¿por dónde se puede adquirir este libro? Se podía adquirir por la Casa del Libro, pero parece ser que se ha agotado. La editorial, como yo ya no tengo contrato con ellos porque era de un periodo, parece ser que ya no lo edita. Pero bueno, podéis encontrar de momento, porque lo estoy intentando por Amazon, bueno, estoy a punto de sacar la primer tomo de la trilogía, o el primer libro de la trilogía, pero lo podéis encontrar en audiolibro en mi página web, o sea, eso es un regalazo, ¿sabes? O sea, Pues que lo podéis... recuérdanos tu página web, por favor. Cienciayconsciencia.com. Conciencia con ese, ¿verdad? Sí, igual que el libro. Perfecto. Cienciayconsciencia.com. Y ahí tenéis, bueno, tenéis barbaridades de información. Toda la información que yo encontré para poder escribir ese libro la tenéis en la página web. Toda. Ujú. Y no hay información, me refiero. Quizá igual os sorprenda, entraréis en la página web, veréis títulos, no veréis nada más, pero si linkáis os lleva al sitio. O sea, es una página de links. ¿Eh? Ah, muy bien. Está todo lleno de links. Y si linkas, te lleva al YouTube, te lleva al artículo, te lleva al personaje, para que de alguna forma la gente pudiese hacer sus investigaciones personales y no Ujú. se tragase lo que yo digo porque sí, ¿no? O sea, que lo pudiese investigar por sí mismo. Muy bien. ¿Y en qué te basas, por ejemplo, en tu libro? ¿A qué te remontas? ¿Cuál es el origen? Bueno, de alguna forma vengo a decir que en todas las tradiciones ancestrales, Egipto, Roma, Grecia, Sumeria, el ser humano estaba compuesto por dos entidades, dos partes, ¿no? Una trascendente y una inmanente, o sea, una material y una energética. Y eso ha sido durante toda la historia hasta que en los concilios se empezó a apartar la idea de la reencarnación, de la espiritualidad, de la parte más energética, y luego Descartes ya sacó el hacha y cortó y se creó un retrato social, eso es lo malo, ¿no? Descartes, el buen hombre, quería poder investigar sin perder la cabeza del cuello, porque de alguna forma era el castigo que recibía quien demostraba algo que a algunos no les gustaba, y entonces te separaban la cabeza del cuello, y Descartes de alguna forma con esa intención de que lo dejasen investigar tranquilo, creó esa separación, ¿no? Ujú. Y ahí nació de alguna forma. Pero luego resulta que Newton, con la fórmula de la velocidad, la aceleración y todo eso, que no necesita de la parte energética y encajaba perfectamente, pues se creó un medio retrato social que lo chapó y lo firmó ya el Darwin con su teoría de la evolución. Somos solo genética, somos solo... y no podemos hacer nada para cambiar. De ahí no vamos a salir jamás. Y eso ha venido heredado, y entonces toda la gente está con esa educación heredada, que es de hace 3 siglos, y no se da cuenta que la tecnología evoluciona a barbaridades. Si miras solo la tecnología e investigases, te darías cuenta que la ciencia está ya y te voy a atacar, perdona, es involuntario. La ciencia ya está por los simbiontes, Dios mío. Y nosotros estamos pensando que no podemos cambiar. Nosotros estamos pensando que la genética es invariable. Y la genética, os digo una cosa, el descubrimiento más importante sobre el ADN fue descubrir que solo el 2% es la genética real, que es la que crea la imagen.
y el 98% es epigenético y es todo información y es variable. El ser humano la puede variar. Entonces, os siento deciros, para el que nos estéis oyendo, no le tires más la culpa a tus padres. O sea, que solo tienen el 2% de responsabilidad. El otro 98% lo tienes tú exclusivamente. Exactamente. Qué bonito que menciones los simbiontes. Pues sí, realmente fue toda una experiencia para mí el hecho de tener el gran honor de poder traducir el libro de candidialismo del naturópata alemán Eckhard Angela al castellano y habla precisamente de los simbiontes, que es el nivel de materia de la energía. O sea que tú pones una gota de sangre bajo un microscopio de campo oscuro y ves esa energía en forma de pequeñas luciérnagas en tu sangre y es emocionante porque realmente depende, como tú dices, de nosotros, de cómo cuidamos nuestro cuerpo y nuestro ambiente y nuestro entorno para que estos simbiontes puedan seguir haciendo su función, que es mantenernos en vida y sanos. Sí, qué interesante. O sea, fíjate, para que lo entiendan las personas, por muy bruto que seas, cuando te acuestas hay una barbaridad de microorganismos que se dedican a reparar las barbaridades que tú has hecho. Y por eso duramos tanto, porque si no hubiese una serie de microorganismos que se basan en, simplemente tienen una faena que hacer y tienen la información de cómo hacerla. ¿Me explico? Fijaros, para entender toda esta historia, como decía Tesla, tienes que entender que el universo es vibración, magnetismo y electricidad. No hay nada más. Si bajas la vibración más baja y le bajas la velocidad de vibración, empieza a aparecer la materia. O sea, imaginaros, en el límite de energía y materia, estás ahí bajando la vibración y te aparecen los fotones, que es la última partícula de luz conocida antes que la materia. Y si la bajas un poco más, aparecen los simbiontes. Exacto. Eso es lo emocionante. Es la parte material más cercana a la energía. Pero en sí, la materia no existe como tal. Fijaros que muchos se pueden rasgar las vestiduras. Se han cogido este microscopio de campo oscuro y es uno de los grandes avances de la tecnología de estos últimos años. ¿Por qué digo gran avance? Porque es como si quisiésemos ver la noche las estrellas de día, ¿no? Las estrellas de día no se pueden ver porque la luz que tú enfocas los objetos para poderlos ver hace como el sol, que lo tapa todo. Y entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de generar un microscopio que no tuviese que lanzar la luz a los objetos para poderlos ver tal como son, ¿no? Y entonces descubrieron un mundo completamente oculto, pero que estaba a la vista, que no se veía por la tecnología que usaban para verlo, ¿no? Y han aparecido barbaridades de cosas, ¿no? Realmente yo tuve el gran honor de ir al Instituto Sela, Alemania, el año pasado. Conocí a todo el maravilloso equipo que trabaja allí, puse una gota de mi sangre debajo del microscopio, tengo un vídeo grabado de toda la vida que hay en esa gotita minúscula y es impresionante realmente porque se ve tan bonito, es como un universo entero. Así que conociste a tus simbiontes. Exacto. ¿Y cuántos tengo? Y también lo que nos tenemos que cuidar, porque también te dicen dónde tienes acidez en la sangre, dónde tienes parásitos, y realmente es fascinante, realmente es una pasada. Sí, realmente la vida en sí, el ser humano en sí, cómo el ser humano se mueve por dentro del mundo físico en sí, es apasionante, ¿no? Y cómo el ser humano es capaz, porque los hay muchos, que es capaz de generar el poder vivir de lo que le apasiona, que es lo ideal, ¿no? O sea, aquí no es una cuestión de ser rico o pobre, es una cuestión de ser feliz, ¿no? Exactamente. Y conseguir vivir haciendo lo que realmente te apasiona es el sueño más grande de cualquier ser humano. Es que es una pasión, ¿no? Realmente muchos que estamos dedicados a la búsqueda de la verdad y de nuestra evolución, de nuestro mundo interior, tenemos otros trabajos, ¿no? Y si fuéramos una persona, bueno, un mortal normal, pues diríamos, bueno, tenemos nuestro trabajo, nuestros ingresos, y ahí se queda el tema. Pero es que no es así, es que lo que hay fuera del trabajo mundial nos apasiona mucho más que todo lo que nos enseña la escuela.
Claro, siempre decimos, oye, mira, tengo este trabajo y este hobby. Pero bueno, es el consuelo del tonto, ¿no? Porque dices, me toca trabajar de lo que no me gusta. Pero mi hobby es este, ¿no? Lo apasionante es decir, oye, es que trabajo de lo que me gusta. Ujú, Estoy todo el día haciendo mi hobby y encima eso me da dinero para poder vivir, ¿no? exactamente. Este es el sueño realmente. La verdad es que sí. Bueno, ¿y qué más nos quieres decir sobre tu libro? ¿Qué recomiendas al lector? Bueno, el libro por decirlo así, como si fuese un canto, entre comillas, a los padres, ¿no? Porque realmente ellos nos dieron lo mejor. O sea, hay muchas veces que le achacamos, oye, es que la educación que me dieron, oye, mi padre y mi madre, y me imagino que todos, casi todos, igual, me dieron lo mejor, con todo su amor, con todo su cariño, con todo lo que... Pero es que no sabían más, es que realmente los conocimientos llegaban a ese punto y a ese punto se quedaron. Pero realmente la ciencia ha evolucionado tantísimo, la tecnología ha evolucionado tantísimo, que los conocimientos se han quedado atrás. Realmente el ser humano debía de plantearse seriamente actualizar el sistema, ¿no? Digamos que ¿quién pensaría hoy que un ordenador que se construyó en 1958 sigue funcionando con el mismo programa que entonces? Para que veas. Todo el Oye, mundo diría, oye, sí, ¿qué te parece si damos paso a las personas que han sido tan amables en conectarse? Si tienen alguna pregunta para ti. encantado. Pues adelante. La primera que se conecte, pues vosotras mismas. Ya podéis poner los audios, el vídeo y hacer la pregunta que queráis a Juan de Dios. Escucho una risa, pero nadie se acaba de atrever, me parece. Sí, sí, han hecho así unos intentos tímidos, pero bueno. No pasa nada. Esta grabación luego se compartirá, te podrán contactar y te podrán hacer las preguntas que quieran, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, no hay ningún problema. Yo veré la grabación, veré las preguntas e intentaré contestaros a todos en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de contactar contigo? Bueno, realmente si van por la página web, en la página web está el contacto, me envían un correo en privado y yo les contesto, no hay ningún problema, ¿vale? Perfecto. Pues muy bien. Pues, ¿quieres añadir algo más? ¿Compartir alguna cosita más? Bueno, que sí, vuelvo a insistir que os digo porque es gratuito, no se cobra nada por entrar en una página web. Os digo que la página web es espectacular y hay una cosa que sí que hago hincapié porque dentro de la página web cuando entréis hay una pestaña que se llama material de consulta y luego dentro de ella hay otra que se llama audiovisuales. Tenéis conferencias, películas, todo que trata sobre el ser humano, la vida después de la muerte, experiencias cercanas a la muerte, reencarnaciones, regresiones, en fin, tenéis de todo tipo de películas que solo están a un link, porque realmente tú ves el título y el link te lleva directamente al YouTube o a la película que sea. Y realmente eso es ahora que estamos así con tiempo, es muy distraído, muy divertido y realmente es apasionante porque empiezas a ver cosas que no conocías demasiado, ¿no? Y en mi canal de YouTube tenéis un mogollón de conferencias de todo lo que yo hago. El primer congreso que tú participaste de Neurociencia de los Milagros está entero ya publicado ahí Bien. en el YouTube. Ujú. Y en fin, todo lo que hago en los programas de La Verdad Te Hace Libre también están publicados ahí. En fin, tenéis ahí material, barbaridades para si os queréis distraer y dar un vistazo, está a vuestro servicio. Pues muchísimas gracias, Juan de Dios. Ha sido un verdadero placer, siempre lo es, colaborar contigo y trabajar junto a ti. Y te deseo lo mejor, que lleves este confinamiento lo mejor posible, que toda la humanidad utilice esta ocasión para conocernos a nosotros mismos mejor, ser mejores personas, valorar lo que tenemos y te deseo lo mejor para ti y tu familia y hasta muy prontito. Gracias y simplemente deciros que
sufrimos por lo que suponemos y realmente quizá nunca suceda. Entonces, sé práctico, no sufras hasta que no venga. O sea, diviértete, sé feliz, comparte, habla con amigos, distráete, no cojas información que te saque de tu sitio y es una elección personal. Y cuando venga ya disfrutaremos o sufriremos lo que toque, pero no hasta entonces. Es una filosofía maravillosa, convivir el aquí y ahora. Gracias, Cristín. A Ha ti, sido un placer. un besito muy grande. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao.